Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Fue aprobada hoy la ley de amnistía e indulto en el Congreso que cobijará a guerrilleros, agentes del Estado y civiles que no estén involucrados en delitos atroces. El texto no necesita conciliación y pasará directamente a sanción presidencial para entrar en vigencia. De los alcances de esta norma, del duro enfrentamiento entre la guerrilla de las FARC y el gobernador de Antioquia por irregularidades en las zonas de preconcentración y de los cargos que le van a imputar a los hermanos de Rafael Uribe Noguera, el confeso asesino de la niña Juliana Zamboní, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Aprobada ley de amnistía para las FARC y tratamiento especial para militares. Posponen llegada de guerrilleros a zonas de ubicación temporal. Se agudiza polémica entre FARC y gobernador de Antioquia. Fiscalía presentará cargos contra hermanos de Rafael Uribe Noguera. Indígenas Guayú bloquean el tren del carbón. A sanción presidencial pasa reforma tributaria. Tensión entre Israel y Estados Unidos tras discurso de John Kerry. Boda en Santa Fe, salen 11 jugadores. Se va la ex número 1 del tenis, Ana Ivanovic. Se calcula que 12.000 guerrilleros de las FARC, entre combatientes y detenidos en cárceles del país, agentes del Estado presos por delitos menores y civiles señalados de militancia en grupos armados, serían los beneficiados por la ley de amnistía e indulto aprobada hoy por la Cámara y por el Senado. La norma, que pasa ahora a sanción presidencial, es la primera en ser avalada en el proceso de implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC. Con 117 votos en la Cámara y 69 en el Senado, las plenarias de ambas corporaciones aprobaron la ley de amnistía e indulto y los beneficios para los miembros de las Fuerzas Armadas, la primera que se tramita a través de la vía del Fast Track. Mientras en la Cámara no se permitió el debate, en el Senado la discusión se extendió por 6 horas. Esta guerra, doctor Serpa, que le iniciaron en su momento autodefensas campesinas, en su mayoría liberal, tuvo un origen político. Y como tuvo un origen político, le estamos dando una salida política. Los que destruyeron los pueblos de Colombia, violaron sus mujeres, reclutaron sus niños, ahora simplemente se pueden quitar un uniforme lleno de sangre y entrar al Congreso sin siquiera requerir votos. En la sesión también estuvieron presentes los integrantes de Voces de Paz, movimiento designado por las FARC para vigilar el cumplimiento de los acuerdos. Esta amnistía, como lo reconoce el derecho internacional, es para todas las partes del conflicto. Y en su articulado está expresado un reconocimiento y un tratamiento diferencial para los miembros de la fuerza pública. Pese al debate, al final el gobierno mostró su satisfacción por la aprobación. Estamos en este momento dando inicio al procedimiento legislativo especial con esta ley que es de la mayor importancia y cumpliendo por parte del Estado colombiano sus compromisos con los integrantes de las FARC. La ley de amnistía e indulto será sancionada en las próximas horas por el presidente Juan Manuel Santos. El gobierno y la guerrilla de las FARC confirmaron que la llegada de los guerrilleros a las zonas de ubicación temporal donde dejarán las armas no se cumplirá este fin de semana como estaba previsto. Se hará de manera gradual y una vez esté lista toda la logística para recibirlos. El 60% de las tropas de las FARC están a menos de 1 kilómetro de las zonas de ubicación temporal y con la aprobación de la amnistía deberían ingresar a esos lugares. Sin embargo, no lo harán hasta que no esté lista la logística para su alojamiento durante los próximos 6 meses. El gobierno y las FARC se volvieron a reunir hoy en Bogotá para hacer ajustes al cronograma del desarme y la desmovilización de la guerrilla. A partir del 31 de diciembre llegarán a las zonas trabajadores contratados por el Estado que con la ayuda de la guerrilla buscarán agilizar las obras. Los más de 15.000 guerrilleros de las FARC ingresarán de forma gradual durante las próximas semanas a los 26 puntos donde finalmente se cumplirá el proceso de desarme. Y las FARC calificaron como falsas e irresponsables las acusaciones del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, sobre un supuesto reclutamiento y explotación sexual de menores en los puntos de preagrupamiento temporal del municipio de Yondó. El gobernador Pérez aseguró que interpreta como una amenaza la respuesta de las FARC. La guerrilla de las FARC advirtió que no acepta la visita que anunció el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, para verificar lo que está ocurriendo en las zonas de preagrupamiento. Si el gobernador de Antioquia es el jefe de la seguridad de todo el territorio, no puedo salir ahora que hay 11 lugares en Antioquia que ya no pertenecen al departamento. No pueden salir a decir ahora que
que el gobernador no puede inspeccionar lo que está pasando en su propio territorio. Eso es una violación a la Constitución. El comandante del bloque Magdalena Medio rechazó la denuncia del gobernador sobre reclutamiento y explotación de menores en las zonas de preagrupamiento. Me parece una actitud provocadora, irresponsable de parte del mismo gobernador que se atreve a confirmar eso. El acuerdo entre el gobierno y las FARC establece que no habrá ninguna limitación para el ingreso de las autoridades civiles a las zonas donde está la guerrilla. Líderes sociales y miembros del Polo Democrático exigieron al gobierno más medidas de protección para los defensores de los derechos humanos y sobrevivientes de la Unión Patriótica, víctimas de amenazas que ya están en conocimiento de las autoridades. Según los líderes sociales, mientras se sella el pacto de paz entre el gobierno y las FARC, se está gestando un nuevo genocidio político, en su mayoría en contra de sobrevivientes de Marcha Patriótica, que podría alcanzar a la guerrilla de las FARC. El planteamiento se funda en los 162 líderes sociales asesinados en lo que va corrido de este año. Es muy preocupante. Exijo una vez más que el gobierno demuestre con hechos y con medidas claras que está comprometido a brindarnos las garantías para hacer actividad política. En su mayoría los líderes asesinados habían recibido amenazas y habían sido víctimas de atentados. Que todos los colombianos cerremos filas para que no maten un solo líder social más, un solo líder popular más y que garanticemos la no repetición. Debe haber una aplicación inmediata del acuerdo de paz para que se creen los mecanismos institucionales que puedan contrarrestar esa violencia contra el proceso de paz. El director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, entregó información a la Fiscalía para que se agilicen y se obtengan resultados cuanto antes en las investigaciones por presuntos casos de sobornos de la firma constructora brasileña Odebrecht en Colombia. El director de la ANI rindió entrevista en la Fiscalía General. Allí contextualizó y aportó valiosa información de 2 contratos que el Estado suscribió con Odebrecht. Yo salgo muy satisfecho de la entrevista porque mi tarea es darle información a la Fiscalía. Para eso son las entrevistas. Dijo que la Fiscalía investiga el contrato de la Ruta del Sol Sector 2, así como el contrato para la recuperación y navegabilidad del río Magdalena, pero que dichos procesos por ahora no afectan los proyectos. Mientras tanto, los contratos siguen y la ley dice que hasta que no esté comprobado que cometieron un delito contra la administración pública, pues no podemos actuar. Sostuvo que las obras han corrido por cuenta de Odebrecht y que de ser hallados responsables de sobornos podrían recuperar parte de dicha inversión. Eso habría que estudiarlo en su momento, de que tengan algún saldo a favor. Obviamente nosotros siempre buscaríamos de cuantificar los perjuicios que le han causado a la nación. Otra consecuencia sería la declaración de nulidad de los contratos e inhabilidades para la firma contratista. De otra parte, el fiscal general Néstor Humberto Martínez reveló que el próximo viernes serán imputados cargos contra los 2 hermanos de Rafael Uribe por presunto delito de favorecimiento. Esto después de la muerte de la menor Juliana Zamboni. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo que los hermanos Francisco y Carolina serán llamados a audiencia de imputación de cargos por el presunto punible de favorecimiento de su hermano Rafael Uribe en el caso del asesinato de Juliana Zamboni. Formuló solicitud de imputación por el delito de favorecimiento contra los hermanos Francisco y Carolina Uribe. Esta audiencia se llevará a cabo el próximo viernes en la ciudad de Bogotá. El fiscal igualmente confirmó que fue hallado el taxista que transportó a los hermanos Rafael Uribe hacia la clínica Montserrat en Bogotá y que su versión despejará dudas a la Fiscalía en el proceso de investigación. Y hacia el mediodía de ayer citamos a entrevista al taxista correspondiente y la Fiscalía ya tomó contacto con el taxista que movilizó a los hermanos Uribe en la tarde del 4 de diciembre. El fiscal igualmente entregó detalles hoy sobre la captura de la directora regional de la Corporación Autónoma del Santander y otros subalternos, así como de funcionarios de la gobernación de ese mismo departamento. Indígenas Wayuu mantienen bloqueada la vía férrea del carbón en La Guajira. Están protestando por el mal servicio en la alimentación escolar que se ofrece a los pequeños de su comunidad.
Desde la madrugada de hoy, indígenas guayú bloquearon la vía férrea del complejo carbonífero del Cerrejón a la altura del municipio de Uribia, en La Guajira. Las más de 200 personas le exigen al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la garantía del derecho de la consulta previa a la hora de escoger a los operadores que prestarán a partir del próximo año el servicio de alimentación escolar en las comunidades guayú. Ya han dicho que no va a entrar ningún operador que no haya concertado ni que sepa de dónde han venido ellos. Hasta el sitio de la protesta llegó el secretario de Gobierno departamental Wilson Rojas Banega, quien intentó persuadir a los indígenas para que levantaran la protesta. Vamos a seguir conversando. El gobernador de La Guajira, el doctor Wilmer González Brito, está muy interesado en sentarse con la doctora Cristina Plaza a ponerse de acuerdo de qué forma se articula el trabajo en contra de la nutrición de los niños y niñas del departamento de La Guajira, así también como los adolescentes. Por el momento continúan las conversaciones entre los indígenas y funcionarios del ICBF con el fin de llegar a un mutuo acuerdo que beneficie a los menores guayú. La ministra de Educación, Janet Guía, advirtió a los colegios que pueden ser objeto de sanciones si para el inicio de la temporada escolar exigen en sus listas de útiles artículos que sean de aseo o elementos que sean de una marca específica. Se acaba el año, pero comienza para los padres de familia la preocupación por los útiles escolares de sus hijos. Para evitar abusos, la ministra de Educación les hizo una advertencia a los colegios. El Ministerio de Educación estará muy pendiente de velar para que solamente pidan aquellas cosas que son importantes para cumplir con lo que se requiere en la educación de nuestros niños. Las instituciones educativas no podrán exigir implementos de aseo, ni textos o productos de determinadas marcas. Estaremos sancionando aquellos colegios que claramente no cumplan con esa norma. Si a su hijo le están exigiendo en el colegio papel higiénico, escobas o libros de marca, podrá denunciarlos. Nos sigan escribiendo al correo electrónico que tenemos previsto para ello, que es útiles-inutilesarroba-mineducacion.gov.co. El IDEAN aseguró que desde hace al menos 15 años no se registraban lluvias en los últimos días del año, al tiempo que reveló que las precipitaciones van a ir desapareciendo en los próximos 2 días. Esta última semana del año sorprendió a los bogotanos por las fuertes lluvias registradas. Según el IDEAM, no se presentaban hace 15 años para esta época. Queda en la memoria de la gente que en los últimos 15 años pues no había llovido y entonces es poco usual que llueva para esa última semana, pero no significa que no pueda pasar. Sin embargo, las probabilidades de que continúe lloviendo irán disminuyendo. Hoy y mañana menos probabilidad de lluvia, ya el sistema de baja presión en la costa pacífica se ha desvanecido un poco. Otras zonas de la región andina sí tendrán precipitaciones y el sábado y domingo en Bogotá podría registrarse una leve llovizna. En departamentos como Valle, Cauca, Nariño, inclusive algunos sectores del Huila. A pesar de ser lluvias moderadas, estas precipitaciones podrían generar deslizamientos y encharcamientos en algunas zonas. A sanción presidencial pasó el proyecto de la reforma tributaria. La nueva ley que comienza a regir el próximo domingo es, según el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, necesaria para mantener la inversión social en el país. La reforma tributaria estructural terminó su trámite en el Congreso al ser aprobado por las plenarias del Senado y la Cámara, que este miércoles dieron aval al informe de conciliación. De esta manera el proyecto pasa a sanción presidencial, donde se destacan aspectos como el incremento del IVA al 19% y la penalización a evasores fiscales a partir de los 5.000 millones de pesos. Esta reforma es indispensable, es necesaria para que Colombia pueda seguir progresando, para que nosotros como nación, de todas las vertientes políticas, de todas las etnias, de todas las clases sociales, podamos seguir avanzando como país. El impuesto de renta para las empresas caerá al 33% al 2018 y en naturales se mantuvo la misma base gravable, es decir, declaran a partir de los 3.500.000 pesos. El funcionario sostiene que la reforma es estructural. Que de manera ligera opine y califique esta reforma como una reforma fiscalista, no estructural, yo lo único que le pido es que se lea el articulado. La reforma tributaria entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2017. La reforma tributaria crea un impuesto al consumo del 8% para las motocicletas de más de 200 centímetros cúbicos. Los industriales de este sector aseguran que pese al nuevo gravamen, las ventas van a aumentar en 2017. El impuesto al consumo del 8% para motos de más de 200 centímetros cúbicos y el aumento del IVA al 19% no frenará la venta de motos en el país, según la industria.
Lo que espera la industria en 2017 es una leve recuperación a partir de las proyecciones que se tienen del comportamiento del Producto Interno Bruto. En 2016 se vendieron 600.000 motos con una reducción del 15% en ventas, pero esto se revertirá según la ANDI. Sí, va a tener un pequeño impacto, pero esto se va a contrarrestar con la confianza del consumidor. Para las organizaciones de motociclistas, esta reforma afecta a quienes viven de estos vehículos. Ahora esto ya es un tema de necesidad, ya no es un lujo, la motocicleta es un vehículo de primera necesidad. Colombia tiene 6.500.000 motos y de ellas el 15% están en Bogotá. El precio del dólar cerró al alza. A continuación, indicadores económicos de la jornada en CMI 7 p.m. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.019 pesos con 72 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.900 pesos y la venden en 2.950 pesos. Un euro cuesta 3.120 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 33 centavos. El azúcar se transó en 19,04 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $53 con 93 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.380 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,09% a 1.353 puntos. La acción del BBVA Colombia fue la que más subió con una valorización de 3,85% a 270 pesos. La acción que más cayó fue la del Banco de Bogotá con una pérdida de 2,71% a 60.300 pesos. Hoy en CMI en línea le presentamos Trolley, la primera plataforma educativa en Colombia que le permite encontrar e inscribirse en los mejores cursos, actividades o clases de interés en su ciudad. Con muy poco tiempo de creada, Trolley ya ofrece más de 300 cursos, entre los que están clases de yoga, CrossFit, talleres de joyería, cursos de finanzas, diplomados de mercado, clases de fotografía y muchos más. Trolley hace de intermediario entre las personas, empresas y academias, garantizando un espacio seguro donde usted puede pagar en línea la inscripción de la actividad. De esta manera, el interesado paga únicamente por el valor de la clase o del curso, sin que se les cobre gastos extras. Por ahora, la plataforma solo funciona a través de su sitio web trolley.com. ¡Feliz noche! Hasta aquí las noticias. También gracias por acompañarnos a las 8:30 de Información Internacional. Santi tiene para ustedes claves. Hoy vamos a hablar de esas posibles sanciones que Estados Unidos le impondría a Rusia. Vamos a ver de cuáles se trata. Una relación que se avecina bastante tormentosa ante los ojos de la comunidad internacional con la llegada de Donald Trump. Y a las 9:30, toda la información en la edición central de CMI. Gracias.